El tema es 2 palabras alentadoras. Si algo necesitamos nosotros en este mundo, son palabras de aliento, son palabras de fortaleza, son palabras de ayuda. A veces, sí, hay momentos en que exhortamos, instruimos, llamamos la atención de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y las normas que nos traza. Pero de todas maneras la idea es alentarnos, no es desalentarnos. Y en las Escrituras encontramos estas 2 palabras poderosas y alentadoras. Son 2 palabras que solas, sin estar acompañadas de algo que le antecede, posiblemente nos quedaríamos preguntando, ¿y qué significa? Pero Dios. Depende, nuestro idioma es tan rico que depende la entonación, depende si tiene un signo de exclamación, depende cómo nosotros lo enfocamos, va a tener un significado. Pero Dios. La palabra pero aquí, como sabemos, y me enseñó mi profesora de gramática hace mucho tiempo, allá en el liceo, en Atomayor, la palabra pero es una conjunción adversativa. Una conjunción adversativa que va a denotar una oposición o una diferencia entre la frase que le precede y la frase que le sigue. Pero Dios. Estas 2 palabras señalan entonces un cambio. Estas 2 palabras señalan un contraste. Estas 2 palabras también pueden significar una aclaración que se va a presentar a continuación. Lo que sigue a esta transición intenta entonces desafiar nuestra fe y de alguna manera cambiar nuestra vida. Los peros de Dios no son como los peros del hombre. Los peros de Dios están seguidos de oportunidades. Los peros de Dios están seguidos de perdón. Los peros de Dios están seguidos de advertencias, pero también esos peros están seguidos de mucho cuidado de ti. A Dios le interesa cuidar de ti. Lo contrario es exactamente lo que hacemos los hombres. Esos peros de antagonismo. Esos peros que a veces lo que intentan o lo que buscan es crearnos inconvenientes, crearnos problemas. O tal vez lo que intentan es criticarnos, sacar alguna falla, algún problema en nosotros. Fulano de tal es muy bueno, pero ahí viene el problema. Fulano de tal, sí, él estudió, pero si ellos tienen mucho tiempo de casado, pero los peros de Dios, como vamos a ver en la palabra de Dios, significan otra cosa. Significan otra cosa. Pero Dios no es de esos que te hablan para menospreciarte, para disminuirte. Estas palabras te harían subir cualquier montaña, por empinada que sea. Estas palabras te ayudarían, te darían las fuerzas, el impulso para cruzar cualquier río, por caudaloso que sea. Te investirán del valor para cuando tengas que atravesar, que cruzar el valle sin importar el peligro que haya
a su alrededor. Esos peros de Dios te darán aliento para superar las pruebas y las aflicciones de este mundo. El diablo, en cambio, quiere hacerte sentir derrotado, pero mi hermano, en tus manos tú tienes la oportunidad de tener un poderoso libro lleno de maravillosas verdades y consejos para ti. Los peros de Dios. El diablo pensó que él podría parar el plan de Dios. Lo vamos a comenzar a ver en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, el capítulo 7, el versículo 9. Capítulo 7, el versículo 9 del libro de los Hechos, en ese famoso discurso de defensa y la muerte de Esteban, dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Fíjense, ellos, sus hermanos, lo vendieron, lo maltrataron, lo humillaron. Pero qué interesante, nos aclara aquí en ese famoso discurso Esteban, dice: pero Dios estaba con él. Así que José, que iba a supervisar a sus hermanos, José que amaba a sus hermanos, nos cuenta el libro de Génesis en partir de allá del capítulo 37, dice que ellos lo echaron por envidia, lo echaron en una cisterna, lo tiraron más bien. Me imagino que al caer allí José se daría algunos golpes. La idea era taparlo y dejarlo morir. Pero entonces a alguien le surgió una mejor idea y dice: no, pero ¿cómo lo vamos a matar? Mejor vamos a obtener algún dinero, algún beneficio por él. Sus hermanos, dice la Escritura en el capítulo 50 de Génesis, al final, después que el padre de ellos, Jacob, muere, ellos todavía estaban preocupados, habían pasado varios años de eso, y ellos aún tenían el dolor y tenían el sentimiento de culpa. Y ellos decían: bueno, ¿qué sucederá cuando nuestro padre muera? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a hacer este José que tiene tanto poder? Es el segundo hombre y prácticamente casi era el primer hombre en Egipto y en ese entonces en el mundo, en poder. Lo que él hiciera estaba hecho y punto. Así que ellos tenían miedo y decían: ¿y qué puede hacer José? Así que entonces José lo que les dice es: ustedes quisieron, no dice que me hicieron, y fíjense que de hecho le hicieron mal, ¿verdad? Pero dice: ustedes quisieron hacerme mal, hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien, no solamente para mí, sino para ustedes mismos, dice, para mucho pueblo. Luego José, después que fue vendido, fue llevado a un mercado de esclavos y fue comprado, fue redimido por Potifar, fue colocado allí como un esclavo más de la casa. Pero como Dios estaba con él, a todo lo que José le ponía la mano en la casa de Potifar, esto es increíble, esto prosperaba. Y qué interesante, esto es como un indicador de bendición. Y que esas bendiciones, porque dice que las bendiciones que vienen de Dios no añaden tristeza con ellas.
Así que entonces todo lo que José hacía, todo lo que ponía a hacer, prosperaba y era bendecido. Y dice Potifar, no, pero espérate, déjame seguir dándole funciones a este muchacho. Así que lo coloca como mayordomo entonces de la finca. Y José estaba en la finca y la finca comenzó a prosperar también. Todo lo que hacía. Pero era una persona, un joven de hermoso parecer. Y posiblemente los otros compañeros de labor estaban envidiosos por José. Porque, óyeme, qué privilegio, usted llegó ayer y todo lo que hace. Y mira, y tú lo tienen así. Esto fue tanto, la admiración por José llegó a tal nivel que la misma esposa de Potifar se enamoró de él. Dice, no, pero este muchacho, yo creo que este es mejor que el esposo que yo tengo. Así que, pero José sabía quién era que lo tenía ahí, quién era que le prosperaba, quién era que le ayudaba, quién era que lo tenía vivo. Le dijo, no. Y prefirió salir huyendo y dejar parte de su ropa, sus manos, salir corriendo. Y entonces ella llamó a su esposo, que era el jefe de la guardia, vamos a ponerlo así, era el ministro de las Fuerzas Armadas y el hombre de confianza del rey en Egipto. Imagínense todo el poder que tenía este hombre. Así que él no crea que no tenía la intención o el deseo de matar a José, pero recuérdense, Dios estaba con él. ¿Qué sucedió? Que José fue llevado a la cárcel. Y cuando es llevado a la cárcel, comienza a trabajar, lo ponen a trabajar en la cárcel y todo es un orden y todo es, pero Dios mío, y comienza a ser de confianza en la cárcel. Y comienza a ser de bendición. Allí llevaron 2 presos, porque era una cárcel para la gente de palacio. Así que llevaron un copero y llevaron también el panadero. Lo llevaron preso, habían hecho algo. Y entonces ellos soñaron sueños. Y estaban nerviosos y preocupados. Dice la escritura que, bueno, fueron a José, le pidieron a José que, por favor, que les revelara ese sueño. Y entonces José le dijo, bueno, en el caso del panadero, no va a salir con vida, va a morir. Pero el copero va a salir y lo van a colocar nueva vez en sus funciones. Le dijo, acuérdate de mí cuando salgas de hablar por mí. Pero así somos los seres humanos, somos los hombres, de olvidadizos con aquellos que nos hacen bien. Este tipo se le olvidó, borró todo eso y volvió y estaba allí, servía al rey, hasta que Dios usó otra vía, otro mecanismo para sacar a José, porque la finalidad no era tenerlo preso en la cárcel. Así que Dios buscó otra puerta y puso al rey a soñar. Y el rey comenzó a soñar y vio en el sueño un sueño extraño de 7 vacas gordas y después 7 vacas flacas. Dice, pero ¿y qué es esto? ¿Y qué tiene esto que ver con mí? Y llamó a los adivinos, a la gente del reino que estaba preocupado, estaba ansioso. Esta gente le preocupaba cualquier cosa que tuviera que ver con su reino, con su poder. Así que entonces buscaron y alguien dijo, óyeme, allá en la cárcel preso hay un israelita ahí que mira, ese sabe de eso. Así que mira, tal vez ese muchacho le puede adivinar ese sueño. Dijo, bueno, pues tráigamelo. Y ahí trajeron a José.
Dice que José le dijo a él, mira, la interpretación no viene de mí, no soy yo. Quien va a interpretar este sueño me va a decir, es mi Dios a quien yo sirvo y en quien yo creo. Y entonces le dijo que esas 7 vacas gordas significaban 7 años de abundancia para el pueblo de Egipto. Y que las 7 vacas flacas eran 7 años de hambre y de muchos problemas económicos. Y algo más. Por tanto, Egipto necesitaba de un hombre sabio que aprendiera a administrar el tiempo de las vacas gordas, para cuando llegaran aquellos años de las vacas flacas. Y esa es una lección importante para todos nosotros los hombres. ¿Cómo podemos nosotros administrar el tiempo de las vacas gordas? Porque vendrán tiempo de las vacas flacas. ¿Cómo nosotros podemos almacenar inteligentemente, administrar para tener para ese tiempo? Hay un problema y es que normalmente el dominicano no piensa en eso. Y es lo que está en el aquí y en el ahora. Ahora lo que agarra lo dispara y lo bota todo. Y eso es terrible porque no tenemos una proyección a futuro. A nosotros nos enseñaron en finanzas a hacer proyecciones a futuro. Yo hice muchísimos cursos después en el banco donde estaba, porque me mandaron a hacer cursos para proyectar, hacer proyecciones ganaderas, proyecciones agrícolas, todo eso. Nos mandaban a calcular, a ver, en base a parámetros, esas vacas que se compraron, en el primer y en el segundo año, ¿cuántos becerritos puede parir? ¿Y cuántos pueden morir? ¿Cuántos pueden ser productivos para leche o para carne, etcétera? Es decir, ¿cómo se va a desarrollar el proyecto? Porque en base a eso, entonces, le otorgaban los préstamos a la gente. Las proyecciones interesantes. Dice el rey, bueno, si yo necesito una persona sabia, una persona inteligente aquí conmigo, no hay otro como tú. Así que desde la cárcel directamente a ser el segundo hombre en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Sin esperanza, enfrentado por enemigos a los que él no le había hecho nada. Pero Dios, dice Génesis 39, 21, estaba con José. Qué importante que Dios esté con nosotros, que Dios esté de nuestra parte. Otro ejemplo interesante fue el caso de Saúl cuando buscaba a David para matarlo. David no le había hecho nada a Saúl. Lo que sucedió era que Saúl había actuado locamente, haciendo muchas cosas indebidas, y llegó el tiempo de ser sustituido. Y la persona que Dios tenía para sustituirlo era al rey David. Así que David fue ungido y se quedó ahí durante un tiempo hasta que llegara el momento de la sustitución. Y durante ese tiempo Saúl desató una loca persecución contra David. ¿Qué le había hecho David? Nada. ¿Qué nos dice primero de Samuel,
En primero de Samuel, el capítulo 23. Capítulo 23 de primero de Samuel, el versículo 14. Dice: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Ahí volvemos a ver las dos palabras, ¿verdad? Ahí lo buscaba Saúl. Él tuvo la oportunidad de matarlo en dos ocasiones distintas, y como muestra de eso fue que en una le cortó parte del manto y se lo envió. Mira, yo fui quien lo corté con mi espada. Si hubiera querido, yo te corto la cabeza. Y en otra oportunidad le tomó la espada. Dice: mira, si hubiera querido te mato, pero dice: yo no voy a atentar contra el ungido de Jehová. Es decir, David, a pesar de que Saúl lo estaba buscando para matarlo, tenía un gran respeto por él. Qué interesante. Si alguien le va a hacer algo a Saúl, que sea Dios, decía David, pero no yo. Porque él hasta ahora es el ungido de Jehová. Y por eso David, a pesar de sus problemas, muchas veces dice que era conforme al corazón de Dios. Así que Saúl andaba detrás de David de cueva en cueva, de lugar en lugar, buscándolo, pero dice pero Dios no permitió y no lo entregó en sus manos. El tercer ejemplo que tenemos es el de Balac, el rey de Moab, aquel que quiso que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Qué interesante esta historia. Mire qué hace el pecado y cómo se propaga el pecado. Como ustedes comprenderán, Lot tuvo 2 hijas. Y en un momento dado él tuvo que salir. Dios lo sacó de Sodoma y Gomorra, porque Dios iba a destruir esas ciudades. Él salió con su familia, pero también salió con su esposa. En el camino, nosotros sabemos que Dios le había dicho a través del ángel que no volteara la cara hacia atrás, que no mirara. Y lo primero que hizo la esposa de Lot fue que comenzó a mirar hacia allá, como estaba añorando aquellas cosas que había dejado allí en su lugar. Era algo natural. Dios le estaba llevando a un nuevo lugar. Tal vez no iba a tener todas las comodidades en principio que tenía allá en su casa. Dejaba sus predios, posiblemente dejaba parte de sus bienes, sus propiedades, sus animales, etc. Tal vez dejaba el salón de belleza que tenía ahí, ¿verdad? No sabemos. Bueno, pues miró, volteó la cara y dice que Dios la convirtió en una estatua de sal. Siguieron caminando. Al cabo de un tiempo, habitaron en Zoar, dice la Escritura. Al final de la jornada, dice que las dos hijas de él convivieron con su padre, pensando que no iban a tener más oportunidades para tener esposo, tener marido. Y ellas convivieron con su padre. Y entonces, de la primera vino una generación que fueron los moabitas, de la mayor, los moabitas, que se convirtió en un pueblo enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque nace del pecado.
Y de la segunda hija vinieron los amonitas, que era otro pueblo enemigo de Dios. Entonces esos dos pueblos enemigos de Dios fueron lo que instigaron a través de su rey, que era el rey Balac, para que Balaam, que parece ser que en un momento dado era alguien temeroso de Dios o que servía a Dios, pero alguien como que no tenía mucha profundidad, fuertes convicciones, que es lo que le falta muchas veces a muchos cristianos, fuertes convicciones, creencias definidas, arraigadas, que le permita mantenerse firme. No importa la propuesta que le haga el mundo, que le haga Satanás, mantenerse firme en lo que ha creído. Bueno, pues, en este caso, este bendito profeta que le llamaban también vidente, fue encomendado por el rey Balac para que maldijera al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y dice que él, cuando iba en el camino a maldecir el pueblo de Dios, iba en una burra, y entonces cuando iba por un camino, la burra comenzó a detectar a alguien que tenía una espada, y cada que lo veía quería devolverse. Y entonces se metió por unos predios ahí, que nada más cabía apenas y Balaam que iba con ella. Y dice que se fue el ángel que estaba ahí parado, la fue como arrinconando, y Balaam que hacía, darle golpe a la burra. Dice, pero y golpe a la burra. Y entonces al final dice que es raro, ¿verdad? Usted ve que un animal le habla y usted inmediatamente se manda corriendo. ¿Y qué es esto? Y Dios ha puesto animales a hablar en dos oportunidades. Puso a la serpiente a hablar y en este caso puso a la burra a hablar. Y dice, óyeme, pero ¿por qué me golpeas? Si yo lo que te he hecho bien, si tú vienes y te cargo donde quieras y te llevo y yo nunca te he protestado. Pero en este momento hay alguien que está enfrente de mí. Y entonces se le abrieron los ojos a Balaam y puso nervioso. Y entonces allí Dios le dijo, ok, mira, yo te iba a eliminar, pero déjame darte un chance. Balaam. Está bien, ok. Si tú estás tan empecinado está bien, vete con ellos, ve con el rey. Ahora, tú vas a ir, óyeme lo que te voy a decir, pero tú vas a decir lo que yo te diga. Y dice, bueno, pues está bien. Bien. Así que en un segundo intento, él va, y cuando va de camino, Dios le dice, mira, tú lo que vas a decir, bendito el pueblo de Israel, que es todo lo contrario a lo que ellos esperaban. Y entonces cuando él le dice todo eso, dice el rey, pero ven acá, yo no te he contratado, yo no te he traído para eso. Es para lo contrario. No, es que yo no puedo decir lo contrario a lo que Dios me dijo que dijera. Así que se devolvieron. Eso no terminó ahí. Volvió el rey Balac. Mira, por Dios, ven acá, Balaam, ven acá. Óyeme. Es que lo que queremos es que tú lances una maldición contra ese pueblo, porque sabemos que al que tú maldigas está maldito. Y el hombre vacilante, nueva vez, tercera vez, volvió, iba caminando, y cuando Dios le dijo, recuérdate lo que te dije, cuidado. Y cuando el hombre va, ¿qué va a hacer? Vuelve y bendice al pueblo de Dios. Aquí en Deuteronomio, el capítulo 23, Deuteronomio, el capítulo 23,
el versículo 5, dice: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Es decir, él convirtió esa maldición que estaba en el corazón de este rey y de estos dos pueblos enemigos. Dios la convirtió en bendición. ¿Por qué razón? Porque Jehová ama a su pueblo y porque Jehová estaba con su pueblo. Y volvemos a decir, ellos querían que los maldijera, pero Dios estaba con el pueblo de Dios. Hermanos, el diablo pensó que podría también parar a la gente de Dios. En el libro de los Efesios, el capítulo 2, donde tuvimos la lectura en esta mañana, capítulo 2, los versículos del 1 al 6, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora viene la expresión, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí volvemos a oír la expresión. ¿Y qué significa lo que viene detrás? Algo positivo para cada uno de nosotros. Pero Dios, ¿qué es lo que el diablo ha hecho y qué es lo que Dios ha hecho y qué es lo que Dios hace? Como leemos en Génesis, Dios nos hizo perfectos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero el pecado trastocó, transformó esa imagen de Dios en nosotros. Y entonces nos convertimos en seres feos, muy feos para Dios, seres horribles, seres aborrecibles para Dios. Hubo un tiempo en que estuvimos muertos en cualquier clase de amor para Dios, enterrados, desorientados por la ceguera de nuestros pecados, nos dice el versículo 1. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hubo un tiempo en que fuimos guiados inconscientes por una flauta mágica, en este caso del príncipe de la potestad del aire, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Todo lo que ocurre en el mundo es porque el hombre no sabe que todo lo que hace, ¿verdad?, es siguiendo las orientaciones de un guía que no lo ve con sus ojos físicos,
como ellos entienden que es, ¿verdad? Que es un ser feo, un ser abominable. No, lo hace a través de a veces de los líderes mundiales, a través de los organismos internacionales. Y traen cosas envueltas en la tarde y nos dicen, mira qué bueno eso es para la libertad, para el desarrollo. Y todo esto son enseñanzas, directrices, instrucciones del mismo príncipe de la potestad del aire. El hombre está en esta condición porque está siguiendo estas orientaciones. Hubo un tiempo en que vivíamos esclavizados por los deseos de la carne, siendo llevados de aquí para allá por las olas impulsivas de nuestra carne y de nuestra mente, dice el versículo 3. Pero fuimos levantados y dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Hermanos, sí. Hay mucho pecado, pero dice que mientras abundó el pecado, dice la palabra, sobreabundó la gracia de Dios. No importa cuánto pueda crecer el pecado en este mundo, la gracia de Dios siempre será mayor. Para acoger a los pecadores, para perdonarlos, para limpiarlos de toda maldad. Pero Dios dice que antes nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, dice Romanos 1:30, pero Dios, ahí está Dios para librarnos, para guiarnos por el camino de la obediencia a Él. En tercer lugar, Satanás pensó que podría parar el poder de Dios. Y esta historia, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, los versículos 28 a 30, Hechos 13, 28 a 30, dice la Escritura, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Aquí equivale a decir, pero Dios le levantó de los muertos. Hermanos, el poder de Dios en el sacrificio de Jesús. Jesús murió, dice la Biblia, y fue exactamente sepultado, y era importante que eso ocurriera para que la semilla pudiera germinar y producir lo que hoy nosotros tenemos, ¿verdad? La salvación y una esperanza de redención. Jesús, el Todopoderoso, nacido en un establo, en una cuna de pajas. Su madre era una humilde joven de la comarca, pero una mujer consagrada. Creció en una choza como un carpintero junto con su padre, un hombre humilde, igual. Sus padres eran muy pobres, no tenían recursos, muchos recursos. Su gente, la gente de Jesús, eran esclavos bajo el dominio de Roma, la gente que le seguía a él. No eran personas en su mayoría adineradas y en el poder. Eran esclavos de Roma. Nadie absolutamente en esas condiciones podía esperar mucho de Jesús. Por eso como que no creía en él. Que tú eres el Hijo de Dios y andas en esa condición. Mi mamá me decía mucho, mi hijo, preocúpate por cómo viste, porque la gente dice, como te veo te comparo.
según te veo, te comparo. Y es verdad, nos dejamos guiar mucho por las apariencias. Y entonces me comenzaron a inculcar eso. Y una vez cometí entonces la osadía de irme a limpiar zapatos con una corbata. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Gente que se ha puesto sacos y cosas. Bueno, pues yo, en ese entonces, estamos hablando, yo era un muchacho, yo me puse, tenía mi camisita y todo bien limpio, todo el tiempo bien, y con una corbata. Así que el gerente del Banco Popular me mandó a buscar para que le limpiara los zapatos en la oficina, en su mismo despacho. Y déjeme decirle que eso no se daba. Alguien le dijo, diferente, ahí mi limpiador tiene, mira, anda, con su corbata. Así que iba a limpiarle entonces, entraba al banco, con mi cajita, iba derechito a la oficina y allí le limpiaba al gerente. Pero también parece que el gerente de la Nacional de Ahorro y Préstamo dijo, mira, pero entonces yo dije que venga acá. Era más pequeño, ahí estaba yo, en la oficina del gerente, limpiándole los zapatos con mi corbata. Así que al principal médico del pueblo dijeron que, mira, pero hay un limpiador con la corbata. Así que él también me invitó, iba a su casa y allá y me sacaban todos los zapatos de marca, unos zapatos, bueno, pues ahí me lo ponían todos y me daban algunas cositas y él venía, hablaba conmigo. Porque al hablar conmigo como que él se daba cuenta, pero tal vez este no es como del montón, pensaba él. Así que, como te veo, te comparo. ¿Por qué no mandaba? Yo tenía uno al lado, un vecino, pero ese no lo mandaba a buscar, mandaba a buscar a mí. Y digo, oh, pero mira qué buena técnica. Entonces le decía a mi familia, mándenme más corbata, que nada más tengo una. Qué interesante, mis hermanos. La gente según nos ve, así nos trata. Es importante eso. ¿Cuántas veces no he ido yo con un saco y una cosa? Y dice, doctor, mire, doctor, usted sabe, ¿no? Porque yo no soy ningún doctor. Es como la persona que dijeron, el gerente, un gerente del banco donde yo trabajaba. Entonces todo el mundo le decía, doctor. Así que él le dijo a uno de esos peritos, habían peritos que eran técnicos y otros que eran ingenieros agrónomos. Así que entonces le decía a uno de ellos, ingeniero, mire, ingeniero. Y un día él, como preocupado, no le quería decir en público, que no le dijera así, que él no era, pero entonces fue como, sí, así, medio nervioso, ¿sabe? Él le dijo, señor gerente, o sea, en esos tiempos, mucho respeto, gerente, usted entraba y era como, así que, señor gerente, mire, usted sabe, usted me dice ingeniero, pero déjeme decirle, yo lo que soy es técnico. Dice, ay, muchacho, no te preocupes por eso, que yo tampoco soy doctor. Así que no te apures por eso. Y aquí a cualquiera le dicen doctor, a cualquiera le dicen ingeniero, que le dicen comandante. No importa ya, los títulos andan por doquier. Bueno, Señor Jesús no aparentaba ser lo que realmente Él era, la persona que Él era. Posiblemente lo veían como alguien por su procedencia, por su origen, y no sabían qué se escondía detrás de este tremendo personaje. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, entonces lo llevaron al matadero, lo llevaron al madero, pero también déjenme decirle que lo sepultaron. Y cuando a alguien lo sepultan, quiere decir EPD, ya se acabó todo. Paz descanse, y como algunos gritan, ¿verdad? Que no tienen esperanza, adiós para nunca más.
Así que cuando una persona está muerta y está enterrada, ya se acabó. Y eso pensaron con relación a Jesús. Lo llevaron al sepulcro y le pusieron una piedra que para moverla necesitaban una grúa. Con eso taparon como era la costumbre, ¿verdad? Lo ligaron todo y adiós para nunca más. Acabamos con esto. Pero dice la palabra de Dios, pero Dios lo resucitó. Pero Dios lo resucitó. ¿Y para qué lo resucitó? Para que nosotros también resucitemos y tengamos vida en su nombre. Pero Dios estaba con él. Y Dios continúa siendo ese mismo Dios a pesar de lo que la gente piense de él. Por ahí tenemos un presidente medio desquiciado. Este es un hombre muy controversial. Es el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte lanzó una promesa hace un tiempecito. Y dijo él que renunciaría a su cargo si alguien le demuestra que Dios es real. Y hace un tiempo dijo, y todavía estoy esperando, la oferta está dada, la oferta está lanzada, estoy listo para renunciar del cargo si alguien me demuestra que Dios es real. ¡Qué ignorante! No puede percibir a Dios en el aire que respira. No puede percibir a Dios en su misma vida. Nadie se ha podido inventar una vida como la que Dios nos ha dado a nosotros. No ha podido ver a Dios en el tiempo. No ha podido ver a Dios a través de su palabra, que es la verdad. De todas las profecías escritas, solamente faltan por cumplir el 10% de ellas, porque todas las demás han tenido cumplimiento. Y solamente un libro proveniente de Dios puede tener la certeza que tiene este. Es un libro que ha sido probado, cambiando vidas, regenerando hombres. Dios nos ha hablado, dice Hebreos. Dios nos ha hablado por su palabra. Y Dios nos sigue hablando en esta mañana por su palabra. Dios le sigue diciendo al hombre que no importa en qué situación se encuentre, no importa de qué color sean sus pecados, no importa dónde haya caído, Dios quiere salvarle, porque Dios es un Dios misericordioso. No importa cómo estés, no importa cuán afligido estés, pero dice la palabra, pero Dios que es rico en misericordia. Ese Dios que es rico en misericordia es el que quiere salvarte, es el que quiere transformarte, es el que quiere bendecirte, es el que quiere que tú seas una nueva criatura para que andes correctamente en esta vida y no te esté dando túmbulos, sin norte, sin rumbo. Dios quiere establecerte. Dios quiere también hacerte feliz en el hombre interior. Él quiere hacerte feliz y tú puedes llegar a ser feliz. No decirle que yo he podido alcanzar la felicidad en Cristo Jesús. Y eso es posible. Lo que pasa es que cuando no le obedecemos a Dios, no hacemos lo que Dios dice, entonces vamos a sufrir las consecuencias de nuestro desvío. Sin embargo, no importa, Dios está ahí para ayudarte. Dios está ahí no solamente para salvarte, sino para bendecirte, para ayudarte, para perdonarte, para limpiarte. Dios está ahí para protegerte. Dios está ahí para darte sabiduría en la vida.
El miércoles estuvimos hablando acerca de la sabiduría y su famoso discurso en Proverbios 8. Ese tremendo discurso de la sabiduría. Ella habla. Aquí Salomón puso a hablar utilizando una figura literaria de la personificación. Y puso a la sabiduría a darnos un discurso. Y qué interesante oír el discurso de la sabiduría. Y dice la sabiduría, yo he estado desde el principio. Porque ella estuvo con el que hizo todas las cosas. La sabiduría es la que quiere ayudarte, ¿verdad? Y esa sabiduría, dice la Biblia, que proviene de Dios. ¿Y quién es el sabio? Dice la Biblia, el que teme a Jehová. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por lo tanto, querido, en esta mañana hemos hablado acerca de dos palabras alentadoras. Lo vemos cuando Satanás trató de parar el plan de Dios. No lo pudo hacer desde la antigüedad hasta nuestros días. Satanás intentó eliminar antes de tiempo a nuestro Señor Jesucristo, pero Dios estaba con él. Y Él es Dios. Y no ha podido parar no solamente el nacimiento de Jesucristo, pero tampoco ha podido destruir la obra de Dios. A través de los años, a través de los tiempos, no importa las decisiones tomadas, se han quemado muchas Biblias, se han quemado cristianos, se han quemado iglesias, pero la obra de Dios sigue adelante. Y cada día hay más cristianos, más conversos. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá? Si Dios está contigo, si Dios es tu Salvador, si tú estás en el amor de Dios, ¿quién podrá separarte de ese amor de Dios? Nada ni nadie, nos dice la Escritura. Satanás pensó que podría detener el poder de Dios, que podía impedir de alguna manera que esta esperanza cierta que nosotros tenemos hoy fuera desvanecida. Pero esto no fue posible, ni ha sido posible. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por este mensaje de esperanza. Sabemos que estamos siendo atacados, bombardeados, afligidos, pero qué bueno es que contamos contigo. Sabemos que tú estás con nosotros para protegernos, para mantenernos firmes. Y de la misma manera, Señor, nosotros oramos para que, si hay aquí alguna persona que todavía no ha confiado en ese poder que resucitó a tu Hijo Jesucristo de los muertos, en ese poder que da vida, que nos ha dado vida a lo que hemos creído, oh Señor, tenga la oportunidad de ser bendecido. Jesucristo entre a su corazón, transforme sus vidas. Oh Padre Celestial, este mundo es un caos, y es un caos porque está siendo dirigido por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero tú estás listo para ser nuestro guiador, nuestro sustentador y nuestro protector. Oh Padre, glorifícate una vez más en esta mañana y en el corazón de los aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.